Asamblea General de la ONU rechazó en una resolución la declaración que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hiciera a principios de mes. Es aquella en la que reconocía a Jerusalén como la capital de Israel. El decreto fue aprobado por 128 países, tuvo el rechazo de 9 y la abstención de 35, entre los que se incluyeron Canadá y México. La embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, reprobó la resolución, al igual que Trump, y amenazó con retirar la ayuda a quienes la respaldaron. Recibimos a Susana Mangana, académica de la Universidad Católica de Uruguay. Profesora, bienvenida. ¿Qué significa, desde el punto de vista más legal que político, este mensaje de la ONU? Bueno, yo creo que realmente se trata de un gesto simbólico de la Asamblea General de Naciones Unidas, que quiso de alguna manera darle la vuelta al veto estadounidense del lunes pasado en el Consejo de Seguridad de esta organización multilateral, para de esa forma demostrarle a Estados Unidos que está violando, que está rompiendo todo consenso internacional con esta decisión de trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén. Evidentemente no pasa de ser un mero gesto simbólico, pero me parece que es importante también hablar de las abstenciones y sobre todo de cómo también hay países en América Latina, Guillermo, que todavía no comprenden la gravedad de la decisión alcanzada por el Ejecutivo de Trump. México, Colombia, pero también países como Honduras o Guatemala, que rechazaron justamente esta resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. Elaboremos un poquito el tema de las abstenciones, doctora. ¿Por qué le parece significativo? Me parece muy importante porque de alguna manera demuestra que todavía hay países también aquí en la región que se han dejado presionar por estas amenazas del presidente Trump, muy bien expresadas por otra parte por la embajadora estadounidense Nikki Haley. A través de su cuenta en Twitter, ella amenazó con tomar buena nota de los nombres, es decir, de los países que iban a votar en contra de esta resolución de la Asamblea General. Yo creo que es de un descaro tal que nos debería a todos asombrar cómo realmente un país que debe ser líder a nivel mundial en lo que es la defensa de los derechos humanos, pero también de las necesidades de varios pueblos, no solo el palestino, no dura en amenazar por vía no solo de Twitter, redes sociales, sino también por carta firmada por la propia representante del presidente Trump ante Naciones Unidas. Eso es muy grave. Aproximadamente el 20%, un poco menos, es lo que la inyección económica que da Estados Unidos en la ONU, que es bastante significativa. ¿Qué pasará con respecto a ese aspecto? Porque el presidente Donald Trump puede decir, bueno, ok, ustedes no me respaldan, saco el dinero. Bueno, evidentemente puede ser una de las pataletas a las que ya nos viene acostumbrando el presidente Trump. Lo que también creo que hay que tener en cuenta que los países serios deben realmente respetarse a sí mismos y no dejarse presionar hasta ese extremo. En ese sentido hay que destacar que hay otros países como Brasil, pero Suiza, Suecia, el propio Reino Unido, que también es un aliado siempre muy sólido, muy fuerte para cualquier administración estadounidense, que en esta oportunidad entienden que es realmente derrapar con esta decisión el incendiar una vez más un Oriente Medio que realmente ya está al rojo vivo desde hace varios años. Gracias. Y vamos ahora a Nueva York, porque la Asamblea General de Naciones Unidas votó este jueves sobre un proyecto de resolución que de manera implícita condena la decisión del gobierno de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. María Santana nos acompaña con más información desde Nueva York. Muy buenas tardes, María. Un gusto que nos acompañes en Realidades en Contexto. Hola, muy buenas tardes, María Alejandra. Y así es, la Asamblea General de la ONU aprobó hace unos momentos de forma abrumadora una resolución no vinculante, vale destacar, que condena la decisión del presidente Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Y es una declaración que ha causado polémica en todo el mundo e inestabilidad en la región del Medio Oriente. 129 naciones aprobaron la resolución, 9 votaron en contra y 35 decidieron abstenerse. Es un voto mayormente simbólico, como mencioné, no es legalmente vinculante, pero sí representa un gran reproche al gobierno de Trump y muestra qué tan aislado está los Estados Unidos en esta decisión. Esta sesión especial y la aprobación de la resolución, por supuesto, ha desatado la ira de Trump, quien amenazó con cortar las ayudas a los países que en la ONU apoyaron la medida, un mensaje que fue reiterado esta mañana por la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley. Escuchemos lo que dijo.
Estados Unidos recordará este día en el que el país fue señalado y atacado en la Asamblea General por el propio acto de ejercer nuestro derecho como nación soberana. Lo recordaremos cuando se nos solicite una vez más que hagamos la mayor contribución del mundo a las Naciones Unidas. Y lo recordaremos cuando tantos países nos llamen, como suelen hacerlo a menudo, para pagar aún más y usar nuestra influencia para su beneficio. Y María Alejandra, Haley además dijo que el presidente Trump iba a estar muy pendiente de la votación y que estaría observando a todos los países y la decisión que iban a tomar durante el voto. Varias naciones, incluso algunas que son los aliados más cercanos de los Estados Unidos, como Francia y Reino Unido, han expresado oposición a la decisión de Trump sobre Jerusalén, como lo han hecho también países latinoamericanos. Esto dijo el nuevo embajador de Venezuela, Samuel Moncada, esta mañana en la Asamblea. Escuchemos. El movimiento reafirma su histórico apoyo y solidaridad con la justa causa palestina y su firme compromiso para continuar respaldando al heroico pueblo palestino en su afán por lograr sus derechos inalienables y sus legítimas aspiraciones nacionales, incluyendo su derecho a la autodeterminación, a la libertad y a la independencia en su Estado independiente de Palestina, con Jerusalén Oriental como su capital. Y la delegación de Palestina, María Alejandra, ha criticado fuertemente el anuncio de Trump y clasificó las amenazas del mandatario de chantaje y extorsión. Trump se ha quejado en varias ocasiones repetidamente de que los Estados Unidos hace la mayor contribución al organismo, pero que recibe poco a cambio, y en varias ocasiones ha amenazado con recortar esos fondos. Solo esperamos la reacción de Trump a esta condena en la Asamblea General y ver, no está claro hasta el momento qué va a hacer, qué medidas va a tomar para castigar a esos países o castigar al organismo de las Naciones Unidas. María Alejandra. Y sobre todo, María, porque como tú comentabas anteriormente, no es vinculante, pero realmente tiene un significado muy fuerte luego de lo dicho por Donald Trump. No se ha pronunciado todavía a través de Twitter, sabemos que es su red social favorita, estaba buscándolo ahora mismo, pero sí creo que pone mucha atención en lo que es las Naciones Unidas y con respecto al tema, sobre todo de Jerusalén, como pues fue reconocida por Estados Unidos, por Donald Trump, como capital de Israel. Muchísimas gracias por acompañarnos, María. Vamos a estar atentos entonces a la respuesta ahora del presidente Donald Trump. Que tengas buen día. La Asamblea General de Naciones Unidas ha votado a favor este jueves de un proyecto de resolución que rechaza la decisión del presidente estadounidense Donald Trump acerca de Jerusalén. Ha sido por 128 votos a favor y 9 en contra. En contra han sido los siguientes países: Estados Unidos, Israel, Guatemala, Honduras, Micronesia, Togo, Nauru, Palau y las Islas Marshall. También ha habido 35 abstenciones, entre ellas Argentina, Colombia o México. Este proyecto reitera que ningún fallo sobre el estatus de la ciudad debe tener efecto y que, por lo tanto, debe de ser revocado. Era la segunda vez que en Naciones Unidas se intentaba expresar la oposición al reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por parte de Estados Unidos y al traslado de la embajada norteamericana a la Ciudad Santa. Esta vez se ha conseguido. El proyecto que han votado los países en la Asamblea no mencionaba directamente la decisión de Trump, pero tal y como lo ha presentado el representante de Yemen, expresa una profunda preocupación por las recientes decisiones acerca del estatus de Jerusalén. En este sentido, ese representante de Yemen ha remarcado el pesar que supuso para el resto de países que Estados Unidos ejerciera su derecho a veto contra la propuesta de Egipto para proteger la ciudad de Jerusalén, una propuesta basada en el derecho internacional, tal y como él ha remarcado. También se recoge la petición de que todos los países se abstengan de enviar misiones diplomáticas a Jerusalén. Antes de la votación han hablado los portavoces de los diferentes países. En el caso de Palestina, ha acusado a Estados Unidos de obstruccionismo y de que las decisiones de este país afectan a su estatus como mediador en la paz. Escuchamos un fragmento del discurso del portavoz palestino. Estados Unidos ha fracasado tras las advertencias de todo el mundo de no tomar decisiones que incendien los sentimientos del resto de países. El derecho internacional siempre fue muy claro sobre Jerusalén. Todos los estados deben acatar el estatus de Jerusalén.
Una vez más, Estados Unidos deja escapar la oportunidad de no volver a una decisión ilegal y provocadora. La representante de Estados Unidos, por su parte, previamente a esa votación, había remarcado el tema económico, asegurando que su país es con mucho el mayor contribuyente a Naciones Unidas. Nikki Haley ha dicho lo siguiente: seremos sinceros con ustedes, cuando hacemos contribuciones generosas a la ONU, también tenemos una expectativa legítima de que nuestra buena voluntad es reconocida y respetada. Haley directamente ha calificado el voto de la Asamblea General de la ONU como un ataque a su país. Escuchamos a la embajadora de Estados Unidos. Estados Unidos trasladará su embajada a Jerusalén. Eso es lo que el pueblo de nuestra nación quiere que hagamos. Y es justo hacerlo. Ningún voto en las Naciones Unidas cambiará esta decisión al respecto. Pero esta votación marcará una diferencia en la forma en que los estadounidenses mirarán a la ONU y en cómo miramos a los países que no nos respetan en el organismo. Esta votación será recordada. Esta resolución es toda una respuesta diplomática a lo sucedido el pasado lunes. Recordemos cuando Estados Unidos recurrió a su derecho a veto para bloquear una resolución similar presentada por Egipto y que fue respaldada por los otros 14 miembros del Consejo. La diferencia de la votación de este jueves ha consistido en que, al contrario de lo que sucede en el Consejo de Seguridad, en la Asamblea General ningún país tiene poder de veto. Además, la Asamblea es el órgano principal de Naciones Unidas, en la que están representados todos sus Estados miembros, por lo cual esta resolución está cargada de un enorme peso político. Oye, Elena, y además hacemos un recuento. El presidente Trump había amenazado un poco antes de lo que fue esta votación. ¿Qué resultados tendrá esto también en el asunto político? Aunque no ha funcionado porque prácticamente Estados Unidos ha quedado aislado en esta votación, cabe destacar el tono amenazante utilizado por este país, que ya lleva en ese tono días previos. El miércoles, recordemos, el presidente Donald Trump dijo que podría cortar toda la financiación a los países que apoyasen una resolución en Naciones Unidas que criticase la decisión de Washington de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Exactamente dijo: ahorraremos mucho, no nos importa, aseguró. Todos esos países, ellos toman nuestro dinero y luego votan contra nosotros. Se llevan cientos de millones de dólares, incluso miles de millones, dijo Trump, y luego votan en contra de nosotros, apuntó. Además, Haley, recordemos, envió a los demás Estados miembros del organismo internacional una carta en la que aseguraba que el presidente de Estados Unidos y el propio país, es decir, Estados Unidos en general, se toman este voto de manera personal.